El camino de Jesús en el reino de los muertos. La oscuridad se extiende como un manto, eterno y silencioso. Un lugar donde el eco de las almas perdidas retumba a través de las sombras. Un reino de olvido, desesperación y sufrimiento. Este es el inframundo, un dominio que ha sido conocido desde tiempos inmemoriales, un lugar que se ha mencionado en muchas culturas, pero que nadie ha logrado comprender completamente. Es un lugar donde las leyes de la vida ya no existen, donde el tiempo se disuelve en el vacío y la esperanza parece un recuerdo lejano. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, algo cambia. Una figura se presenta, distinta a todas las demás que han pisado estas tierras. Un hombre de rostro sereno y mirada profunda, que con paso firme desafía las tinieblas, adentrándose en lo que muchos consideran la última frontera del ser humano, la muerte misma. Este es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien en un acto de sacrificio redentor no solo descendió a la tierra para enseñar sobre la luz y el amor, sino que, al final de su vida terrenal, cruzó el umbral del reino de los muertos, no para ser consumido por la oscuridad, sino para enfrentarse a las fuerzas que allí gobiernan, con un propósito que cambiaría el destino de todos los seres que alguna vez vivieron. La historia que estás a punto de escuchar es la de un viaje épico, un descenso hacia lo desconocido, donde Jesús enfrentará las pruebas más duras y desvelará secretos ocultos. Enfrentará a las entidades más poderosas que habitan en este reino olvidado y descubrirá lo que significa realmente la vida, la muerte y la resurrección. Adéntrate en este relato, donde la batalla entre la luz y la oscuridad alcanza su punto más crítico. ¿Será Jesús capaz de traer esperanza a este lugar sin alma o caerá víctima de las sombras que lo rodean? Solo el tiempo y tu propio viaje a través de estas palabras podrá decirlo. El descenso al abismo. La cruz crujió bajo su peso, y el último aliento de Jesús se escapó de su cuerpo mortal. La multitud, que había presenciado la agonía en la colina de Gólgota, se desvaneció en la distancia, mientras la vida de Jesús parecía extinguirse por completo. Sin embargo, en ese instante, algo asombroso ocurrió. Su espíritu no se desvaneció en la nada, ni se disolvió en la eternidad, sino que comenzó a descender. El abismo se abrió ante él, un portal oscuro que no podía ser comprendido por ojos humanos. Una corriente de aire helada le rodeó, y la sensación de estar flotando en la nada se apoderó de él. Jesús, aunque consciente de su sacrificio, se vio arrastrado por una fuerza que no podía resistir, llevándolo a las profundidades donde ni los dioses osaban entrar. El reino de los muertos era vasto y desconcertante, un laberinto de sombras donde la luz nunca tocaba el suelo, donde las almas de los condenados y los héroes caídos de todas las épocas vagaban perdidas. Aquellos que llegaban aquí no tenían esperanza de salir. Las sombras eran gobernadas por seres poderosos, antiguos y llenos de odio, los señores del inframundo. Sin embargo, Jesús no estaba allí por azar. Su misión era clara. Sabía que su sacrificio en la cruz no era solo por la humanidad viva, sino por todos aquellos que habían caído, por aquellos cuyas almas estaban atrapadas en este reino oscuro, incapaces de encontrar la paz. Con cada paso, las sombras se apartaban de su camino, y el aire, pesado y sin vida, parecía volver a ser respirable. No era miedo lo que sentía Jesús, sino una determinación inquebrantable. Sabía que su destino estaba marcado por el sacrificio, pero este no era el final de la historia. Era solo el principio de algo mucho más grande. El encuentro con Hades. A medida que Jesús avanzaba, las formas sombrías se desvanecían a su paso. El reino de los muertos parecía reconocerlo, aunque no con la reverencia que uno esperaría. Por el contrario,
Las sombras se agitaban, como si el mismo suelo temiera la presencia de aquel ser que había desafiado la muerte en vida. Y así llegó ante el trono de Hades, el señor de este dominio olvidado, una figura imponente cuyo rostro era la misma imagen de la oscuridad que lo rodeaba. El dios del inframundo observó a Jesús con una mirada penetrante. «Has llegado», dijo Hades, su voz profunda como el retumbar de un trueno lejano. «No muchos se atreven a caminar por este reino, pero tú has cruzado la frontera entre la vida y la muerte. ¿Qué buscas aquí, Jesús de Nazaret? ¿Redención para las almas perdidas o destrucción para mi dominio?» Jesús no temió. Sus ojos brillaban con la luz de la verdad, una luz que ni siquiera el Dios del inframundo podía apagar. «No vengo a destruir lo que has construido, Hades. Vengo a traer paz a los que sufren aquí. Vengo a liberar las almas que has atrapado. No eres su dueño y jamás lo serás». Hades soltó una risa baja y gutural, como un eco lejano que resonaba en las paredes de la oscuridad. ¿Liberar? ¿Crees que puedes liberar a aquellos que han sido condenados? ¿Sabes lo que es ser condenado a la eternidad sin posibilidad de redención? Jesús permaneció en silencio, sin apartar la mirada del Señor del inframundo. «Conozco el sufrimiento», dijo con voz suave pero firme. «Pero no hay condena que la luz no pueda disipar, y no hay alma que esté más allá de la gracia de Dios». Hades frunció el ceño. Sabía que esta batalla no sería fácil. Jesús había venido a desafiar no solo el reino que él gobernaba, sino el mismo concepto de condena eterna, y eso era algo que nunca había sido cuestionado. La prueba de las sombras. El desafío de Jesús no terminó con su encuentro con Hades. Mientras él avanzaba por el reino de las sombras, otras fuerzas antiguas se alzaron ante él, dispuestas a probar su determinación. Las entidades que residían en este dominio oscuro no estaban dispuestas a aceptar que alguien, aun siendo el Hijo de Dios, tuviera el poder de alterarlo. El primero en confrontarlo fue Thanatos, el dios de la muerte, una figura sombría envuelta en un manto de niebla oscura que parecía absorber la luz misma. Sus ojos, vacíos de emoción, observaban a Jesús con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Crees que puedes desafiar el fin de todos los seres vivos?», preguntó Thanatos, su voz un susurro gélido que parecía provenir de todos los rincones del reino. «Soy la muerte misma. Nadie escapa de mí, ni siquiera tú». Jesús no se inmutó. Su mirada era serena, pero llena de una comprensión profunda. Sabía que la muerte no era su enemigo, sino más bien una puerta, un paso necesario hacia algo más grande. «No soy tu enemigo, Thanatos. Vengo a ofrecer lo que la muerte misma no puede, vida eterna. A ti también te traigo la posibilidad de trascender tu naturaleza, porque incluso la muerte puede ser redimida». Thanatos soltó una risa bajo y fría, pero antes de que pudiera atacar, Jesús extendió su mano. Un resplandor suave y cálido emanó de él, envolviendo al dios de la muerte. Algo comenzó a cambiar en el aire, como si las sombras mismas retrocedieran ante la luz de la verdad. «Tu dominio no es absoluto, porque la vida siempre prevalecerá sobre la muerte», dijo Jesús con calma. Thanatos, sorprendido por el poder que emanaba de Jesús, vaciló. En un gesto de rendición, se desvaneció en el aire, su forma disolviéndose como niebla al sol. Pero las pruebas no terminaron ahí. A medida que Jesús caminaba, se encontró con criaturas aún más poderosas, seres que representaban la oscuridad, el odio, la desesperanza y el miedo. Cada uno de ellos intentaba retenerlo, desviar su camino, recordándole que el inframundo no era un lugar de perdón, sino de castigo. El Fénix de las sombras le habló en un idioma ancestral, una mezcla de lamento y furia.
Crees que puedes iluminar este reino con tu luz, pero no sabes que la oscuridad es infinita. Nadie ha logrado encender una chispa aquí que no se apague. Este es tu final. Pero la respuesta de Jesús fue siempre la misma. La oscuridad solo existe donde no hay amor, y el amor es más fuerte que cualquier sombra. Con cada enfrentamiento, la luz que emanaba de Jesús se expandía y las sombras parecían disiparse, aunque fuera por un momento. Lo que comenzó como un viaje de sacrificio se transformó en una misión de transformación. No solo liberaba almas, sino que también desafiaba las propias leyes del inframundo. La confrontación con Cerbero. El camino llevó a Jesús hacia el corazón del inframundo, un lugar temido por todas las almas, el límite de los condenados, donde las almas de los traidores y los malhechores se encontraban atrapadas en un tormento eterno. En ese lugar, el temido Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada a la ciudad de los muertos, aguardaba. El monstruo, cuya figura era imponente, se levantó con un rugido atronador al ver a Jesús acercarse. Cada una de sus 3 cabezas gruñía, mostrando sus colmillos afilados como cuchillas, y su cuerpo era una masa de furia, cubierto por un pelaje negro como la noche. «No puedes pasar, nadie pasa sin enfrentarme», dijo Cerbero con voz grave y resonante, cada cabeza hablando en un tono distinto. Jesús, sin titubear, se acercó lentamente al monstruo. «No vengo a enfrentarte en batalla, Cerbero. Vengo a mostrarte que ni el odio ni el miedo pueden gobernar para siempre». El monstruo gruñó, furioso por la audaz postura de Jesús, pero a medida que él se acercaba, un cambio ocurrió. La luz que emanaba de su ser parecía calmar al temible perro. Cada paso que daba Jesús deshacía poco a poco la furia del monstruo. Las 3 cabezas de Cerbero, que antes rugían, ahora se quedaron en silencio, observando a Jesús como si algo profundo se estuviera desbloqueando en sus almas. Con un último suspiro, Cerbero se apartó, permitiéndole el paso. No era una victoria a través de la fuerza, sino una victoria a través de la paz y el amor. «Has vencido donde otros han fracasado», dijo Cerbero con voz baja, su tono ahora menos amenazante. «Tu luz ha desarmado mi furia». La revelación de los espíritus. Al llegar al final del inframundo, Jesús encontró algo más que almas perdidas. En un lugar entre la vida y la muerte, había espíritus atrapados en un limbo, almas que no sabían si seguirían hacia el olvido o encontrarían la luz. Allí, él se encontró con Adán, el primer hombre, quien miraba el horizonte con una expresión de arrepentimiento y tristeza. «He fallado», dijo Adán con voz temblorosa. «No solo caímos, sino que arrastré a toda la humanidad conmigo. ¿Hay esperanza para mí?». Jesús se acercó y lo miró con ternura. «No hay condena eterna, Adán. La gracia está disponible para todos. Lo que has hecho no define tu destino. Lo que define tu destino es tu deseo de ser redimido». La luz que Jesús irradiaba comenzó a tocar a cada alma, disipando la oscuridad que las había retenido. Los espíritus, por primera vez en milenios, sintieron la esperanza florecer dentro de ellos. Muchos comenzaron a caminar hacia una nueva luz, una luz que los llevaba a la paz eterna, el regreso de la luz. En la última confrontación, Jesús se enfrentó a Hades una vez más, pero esta vez no era un enfrentamiento de poder, era un desafío de corazones. Jesús habló con Hades de una forma profunda y calmada. El dominio de la oscuridad puede ser grande, pero la luz es eterna. No se apaga con la muerte. Yo he vencido la muerte, y tú también puedes encontrar la paz. Hades, por primera vez en su existencia, dudó. En su corazón algo cambió. El reino de los muertos comenzó a desmoronarse.
y las almas liberadas encontraron su camino hacia la paz. La misión de Jesús en el inframundo había sido cumplida. No solo había liberado a las almas condenadas, sino que había traído consigo la luz de la resurrección, transformando la muerte en un puente hacia la vida eterna. La resurrección de la esperanza. Así, Jesús emergió del inframundo, no como un hombre derrotado, sino como un Salvador que había enfrentado las tinieblas y las había superado con su amor y su luz. Su victoria no fue solo sobre la muerte, sino sobre la desesperación, el miedo y el sufrimiento. La historia de su viaje nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede prevalecer, y que, como Jesús, todos tenemos la capacidad de enfrentar nuestras sombras y renacer. Si te ha gustado esta historia épica, dale like y suscríbete. Comparte este viaje con otros para que también puedan experimentar la resurrección de la esperanza. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad, y este es solo el comienzo de una historia que nunca termina.